Estoy con audio, video. Cinco personas. ¿Cuántas personas? Cinco. Vamos a ver si se une alguien más. Bonita chiquita. Participants. Brian Pérez. Este es... Good evening, guys. Thank you for coming on time. Every one of you guys, the few of you, thank you for coming on time, guys. Let me say hi to Stephanie, to Orlando, to Brian, and to Yvonne. Okay, let's just go to our syllabus, what we have for today. And here we have our syllabus. Okay, guys, this is what we have for today. So we should continue. This is the 24th. So we should continue our discussion of pipelines, pumps and compressors, and hopefully finish that on Thursday. You guys have a homework. So if we finish this, hopefully finish on Thursday, we might be able to move this assignment to Friday so you guys have time to complete the assignment. So when the assignment is due Thursday or Friday, you guys will probably receive another assignment which will have to do with heat exchanger sizing. So that will probably be this weekend, not weekend, but Thursday or Friday. Okay, let's just continue our discussion. So what we have for today, by the way, this is revision number 4. Let me see. No, this is, okay. Let me share this. Okay, so what you guys are seeing is revision number 4. That is, I do make revisions from one set of slides to the next. And when I do make a revision, you guys will see it, and it will, the name, just like it says here, the name of the file will say revision. Pumps, pipes, and compressor, revision 3, revision 4, revision 5. That means the set of slides was revised. And something was added, something was taken off, something was modified. So you guys know. Okay, so let's see. So last week, there's some more people coming in. So last week, we did see videos regarding, we didn't see this video about compressors, but you guys can see it on your own. We did see a video of, let's say, centrifugal pumps. We did see a video of positive displacement pumps. Okay, we did mention something about, the valves, the gate valves, the globe valves, and this valve, which is a swing check valve. So we did explain, this is good for on-off, this is good for modulating the flow, and this is good so we can stop the flow from coming back into the pump. Okay, so we saw the videos, you guys probably can read that. And then we start discussing about the mechanical energy balance, which is the Bernoulli equation.
adapted, or the Bernoulli equation good, which is considering the work of a shaft, WS, the work of a shaft. Because pumps have a shaft, las bombas tienen un eje, ¿no? WS es el trabajo del eje, básicamente en kilojoules. So pumps have a shaft, turbines have a shaft. So it is good that we consider that. And also in thermodynamics, you guys, you know, the different cycles, the Carnot cycle, what other cycle we have? The Rankine cycle, the Rankine practical cycle. We do have to consider the work of a shaft because we have a turbine in the Rankine cycle, and we also have a pump, you know, so that has to be considered. So this will be the Bernoulli equation that has considered the work of a shaft. So you probably are familiar with these terms. We did mention that when there was no variation in the density, then this integral could take the form of just delta P over rho. Also, this will be the expression, some more people coming in. This will be the expression for the kinetic energy term for turbulent flow, okay? Now for laminar flow, this will be the expression. And we also mentioned something regarding this term, which was the power of the pump term. So this WS, it will come in kilojoules per kilogram, the units. So that will be energy per unit mass. While this term, if we will have energy per time over energy per over mass per time, then we will come up with energy per unit mass, just like you see. This is an equivalence. So if we solve for WS, that will be energy per time. That is why we obtain kilowatts, you know, because it's kilojoules per time. Kilojoules per second is a kilowatt, a thermal kilowatt. So when we solve the Bernoulli equation for WS, we have to multiply the left-hand side by M, and then divide the left-hand side by the efficiency of the pump. You know, it seems, es extraño. ¿Pueden ustedes, por favor, reenviar el enlace que les... Yo creo que les envié... No creo que me haya olvidado. O me olvidé. O yo creo que me olvidé. Ustedes que están conectados, ¿pueden por favor enviar? Yo creo que me olvidé de enviar el enlace de la clase. ¿Pueden enviar a sus compañeros, por favor? Andrea Bernal, Sebastián, Guerrero, por favor. Yo creo que esta noche me he olvidado enviar el enlace, fue culpa mía. Vamos a ver de los enlaces que he enviado anteriormente. Vamos a ver si podemos hacer algo. Por aquí tengo un enlace anterior. Clase virtual, José Elías Andrade. Vamos a usar este enlace que se están uniendo y les voy a enviar. No les voy a enviar este enlace. En fin, les pido de favor que ustedes comuniquen a sus compañeros y vayan enviándole a sus compañeros. Fue culpa mía, me he olvidado de enviarles el enlace. Entonces, esta es la razón por la que empezamos pocos, ¿no? La verdad me olvidé. Se está pasando, ok, ya, de acuerdo. Muchas gracias, Chris. Eso fue un error mío, realmente. Me disculpo con todos porque sinceramente me olvidé. No sé por qué se me fue de la cabeza. Quizás tenía otras cosas en la cabeza, pero bueno, me disculpo con todos. Primera vez que me pasa que me olvidé enviar el enlace de la clase. Okay, let's continue then. Let me just say hi to everyone. I apologize to everyone. It was my fault. I truly forgot. So I really apologize about this. Okay, so let's see. When efficiencies are included, we're discussing the different terms. Those of you who just joined us, we're discussing the different terms of the mechanical energy balance. There we go. Por razón me extrañaba que habían pocos chispas. Okay. So we're discussing the different terms of mechanical energy balance. So equation, the Bernoulli equation. We were analyzing all these components of the Bernoulli equation. The first term on the left, which was the pressure, the difference in pressure
term divided by the constant density, if we had constant density, the kinetic energy term, the potential energy term, the friction term, and the work of a shaft. And we were explaining how important it is to consider the work of a shaft, because in industrial applications, we do have pumps. We do not have turbines all the time. In power systems, you will find turbines, but in a regular chemical plant, unless it is the intent of the plant is to generate power, to generate electricity, you will not find a turbine, but you will find many pumps, which every pump has a shaft. So this is very important to consider. And hopefully tonight we will be covering many examples that are related to how to obtain the work of a shaft, which is pretty much solving for WS, obtaining the values of the rest of the terms and solving for WS. Okay. So we mentioned this. When density was constant, we could use this expression 19.6. We mentioned this equation 19.7. By the way, this is chapter 19 of Turton's book. It is mentioning here 4th edition, but actually we're using the 5th edition. So this is also an old citation. We are actually using the 5th edition from 2018. So it's a bit more updated. So for kinetic energy term, for turbulent flow will be expressed like you see there. For laminar flow, it will be expressed as it is seen in 19.8. The potential energy term pretty much was delta C times acceleration of gravity. And finally, we have this term which we were explaining, the units on the efficiency times the units of WS, which is the work of a shaft, kilojoules per kilogram. Okay, then we mentioned this term. This is a very important term. You guys will see this in many examples. You might have not seen this in a conventional application of the Bernoulli equation, but this is very important because with this term is when you guys consider the friction, the loss of, that will be the loss, because this term has a negative sign in the Bernoulli equation. That is, or in other words, you have to, or if I could say this, you have to add the friction in the pipes in the overall consideration when you are going to obtain the work of a shaft. There is a work of a shaft, the work of a pump has to consider the friction in a given pipe, whether it be the discharge pipe or the suction pipe, but it has to be considered. I think, if I'm correct, it has to be added. I don't want to mention something that is wrong. Yes, it has to be added here. The one that has negative sign is a work of a shaft, but when you solve for the work of a shaft, then it has a positive sign. Everything else is added then. So this is positive as well. So this term is very important. And it's mentioned here that the 4th term of the mechanical energy balance in equation 19.5, which is a Bernoulli equation, must be modified to include friction. There are different expressions for the friction term depending on the type of flow and system involved. In general, the friction term is, as you see here, 1914. So it means that the friction term is in terms of the fanning friction factor, that is this F is a fanning friction factor, the length of the pipe, the velocity in the pipe divided by the diameter, the inside diameter of the pipe. It can also be expressed in terms of the volumetric flow rate, as you guys see here, this V with a dot on top, that is cubic meters per time, per unit time, or volume per unit time, something like this. But this is the volumetric flow rate, V with a dot. While U is velocity in linear terms per time, that is meters per second, usually in the SI system. And in the expression on the right is divided by pi squared t to the 5th power. Usually we use this expression, but if it needs be, and we do have an example, it could be expressed in these terms if we are solving for the volumetric flow rate. It says here where L is the pipe length, D is the pipe diameter, and F is the fanning friction factor. The friction factor is a function of the Reynolds number. So as we know, you guys have taken fundamentals of heat transfer.
You guys have taken thermal. So, you know, especially in fundamentals of heat transfer, we do review the Reynolds number, the Prandtl number, and the Nusselt number. You guys might remember that. So the Reynolds number is expressed in terms of the density, the velocity, the internal diameter divided by the viscosity of the fluid. Depends on the laminar, the flow properties of the fluid. It's very dependent on that. Viscous fluids, they tend to be laminar. Non-viscous fluids, such as water, they tend to be turbulent. You know, especially when they are forced, like when they are forced to flow in a pipe due to the impeller of a pump. When they are forced, they tend to be turbulent. The non-viscous fluids, such as water. Viscous fluids, they tend to flow in a laminar regime. So that is under 2100 of 2100 of Reynolds number. So you might see this modification, and this is, I think it's a revision 4. And we do see that when we have a Reynolds number in this range, that is when it's at 2 times 10 to the third, 2.1, that is right there, or under that, this is a laminar flow regime. But when we have a flow above 10 to the fifth or above, for a smooth pipe, we do see that right there, many of the different pipe roughness, asperezas, las diferentes asperezas de una tubería, coinciden justamente, y ustedes pueden observar que coinciden, o sea, se apiñan, se puede decir, se acercan hacia el flujo en una tubería totalmente lisa, interiormente lisa. Entonces, todos estos diferentes asperezas en una tubería, porque aquí vemos que hay diferentes asperezas, acero fundido, acero galvanizado, un tubo, creo que eso es extruido, drone tubing, creo que es extruido, acero comercial, acero, este es cast iron, este es fundido. Este de acá no sé exactamente si este es otro tipo de procesamiento para el acero, o un tubo plástico como vemos aquí, también que prácticamente es cero, totalmente liso. Las diferentes magnitudes de la aspereza coinciden, con una magnitud 10 a la 5 coinciden con el tubo totalmente liso y nos da un factor de fricción aproximado, todas ellas, especialmente estas que se encuentran en ese rango, a partir de 0.0002 para abajo, todas ellas prácticamente coinciden aquí, cuando el número de Reynolds es 10 a la 5 y nos da un factor de fricción constante de 0.0045. Esto es, si estoy correcto, para ser honesto, no estoy seguro en qué unidades está esto. Pareciera que fueran unidades SI, pero viendo las magnitudes que se encuentran aquí a la derecha, por decir de acero comercial 0.0018, yo tiendo a pensar que esto está en pulgadas y que, bueno, esto no tiene unidades y esto tampoco tiene unidades, pero creo que esto está en pulgadas, porque aquí dice relative roughness y no dice nada más. Entonces no veo las unidades aquí. Tiendo a pensar que esto está en pulgadas. Pero tenemos una pequeña tabla aquí que nos indica por lo menos las tuberías principales, la que nosotros vamos a usar en los ejercicios, ¿no? Esto era para mostrar cómo varios de estas asperezas se apiñan aquí, todas se apiñan aquí, cuando la magnitud del número de Reynolds está en 10 a la 5. Entonces tenemos este valor más o menos constante que será verdadero, sería bueno, será útil poderlo usar en todas estas diferentes asperezas de tubería. Y nos dice eso un comentario acá. Traditionally, both the pipe friction and roughness factor were measured and plotted in graphically as shown in figure 19.6. This is 19.6. It can be noted that at the Reynolds number of over 10 to the fifth, the friction factor approaches a constant value, since by then the flow has become characteristically a fully developed turbulent flow.
This fact could be used to simplify certain calculations. Como hemos visto aquí, de aquí para adelante, empezamos a ver que se empiezan a apilar, particularmente aquí, que como se apiñan varios de estas diferentes asperezas en un solo sector del gráfico y se puede obtener un solo factor de fricción para todos ellos, por lo menos a partir del de aquí hacia abajo, todos podrían compartir el mismo factor de fricción y eso simplifica bastante eh, la estimación, los cálculos que tenemos que hacer para el factor de fricción, para usar en el término de fricción, para usar en la ecuación de Bernoulli que vamos a ver un poco más adelante. This fact, nos dice, lo que está aquí mencionado, it can be noted that a Reynolds number over 10 to the fifth, the friction factor approaches a constant value, since by then the flow has become characteristically a fully developed turbulent flow. This fact could be used to simplify certain calculations. The friction factor for laminar flow is a result derived from the Hagen-Poiseuille equation and is valid for Reynolds number under 2100. Entonces, esta ecuación es bastante simple. Es el finding friction factor para el número de Reynolds debajo de 2100. Es 16 por mu, esa es la viscosidad del fluido, dividido para el diámetro interior, la velocidad del fluido por la densidad. Recordemos que la velocidad del fluido va a depender del diámetro de la tubería. Entonces, el problema normalmente nos especifica el diámetro de la tubería. Porque según eso va una determinada velocidad si tenemos un flujo másico constante. Un flujo másico en un tubo de 2 no es igual que el flujo. Es decir, podemos tener el mismo flujo másico se me ocurre decir, 5, ¿qué puede ser? Kilogramos por segundo en un tubo de 2 pulgadas, cédula 40, o un tubo de pulgada y media, cédula 40, un tubo de 1 pulgada, cédula 40, pero la fricción va a ser mucho mayor en 1 pulgada que en el de pulgada y media que en el de 2. Y también la velocidad va a ser mucho mayor en la de 1 pulgada que en la de pulgada y media que en la de 2. Simplemente porque tiene que toda esa masa pasar en un diámetro más pequeño y tiene que fluir más rápidamente, ¿no? Entonces va a influenciar el diámetro de la tubería en la velocidad del fluido. For turbulent flows, the data has been fit into equations, one of which is a Pavlov equation, cited by Levenspiel. Debo mencionar que en fundamento de transporte de calor vemos otras formas de esta ecuación para determinar el fan and friction factor, porque esto es como un modelo, digamos, un modelo de ecuación generalizado y diferentes investigadores colocan diferentes constantes. Aquí tenemos la constante de 3.7 por D, y esto se encuentra en el denominador. En el numerador tenemos el roughness factor que vimos en esa pequeña tabla hace unos momentos. 6,81, asimismo es una constante determinada por los investigadores, y esto elevado a la potencia de la punto lo han determinado previo pues experimentos realizados y publicaciones realizadas. Entonces, esto es lo que determinó el señor Pavlov, que aquí está Pavlov y sus colaboradores y tuvo su publicación. Y usted que el señor publicó en Moscú, entonces un señor que entiendo yo es de origen ruso, es Pavlov, Romankov y Noskov. Es bastante obvio que son de origen eslavo, no de origen ruso. Citados por Levenspiel, el señor Levenspiel tuvo su publicación en Nueva York en el año 14 y él cita, mire la trascendencia de un trabajo de investigación. Levenspiel cita el trabajo de Pavlov, Romankov y Noskov del año 81. Es decir, varias décadas antes de la publicación de Levenspiel, él está citando el trabajo porque esto es lo que Pavlov y sus compañeros de investigación lograron concluir como hallazgo en su investigación. Nosotros vamos a usar porque Turton lo cita. Turton lo cita Levenspiel cita a Pavlov y sus compañeros, y nosotros estamos siguiendo el libro de Turton, por lo tanto vamos a tomar como verdadero o como útil, digamos así, el trabajo de Pavlov y sus compañeros que cita Levenspiel, que cita Turton, ¿no? Finalmente es así. En un trabajo de investigación yo cito a fulano, que a su vez cita a sultano, que a su vez cita a mengano, y la ciencia se construye sobre el trabajo elaborado previamente. Básicamente eso es lo que hace. Cuando usted hace un trabajo de investigación literaria, usted estudia lo que hicieron previamente otros investigadores acerca del tema que usted está investigando. Sobre eso, usted trata de buscar un espacio que no haya sido explorado por los investigadores
y usted puede proponer su propia investigación. Así se hacen los papers, así se hacen los trabajos de investigación. Así se hacen también las maestrías, los doctorados se hacen justamente en base a espacios, como se le dice, gaps, espacios de investigación no cubiertos por un investigador previo, ¿no? Un grupo de investigadores previos. Ok, nos dice, the Pavlov equation provides results within a few percentage of the measured data. Any of these curve fits provide more accurate, curve fits provide more accuracy than reading a graph. Es decir, esta ecuación de Pavlov para determinar F, el Fanning Friction Factor, es más precisa que este gráfico 19.6 del señor Moore. Porque aquí nosotros, como usted puede observar, hemos determinado .0045 más o menos, porque como es un gráfico log, aquí tenemos, bueno, .001, .002, .003, .004, .005 y estimado más o menos mitad de camino .0045. Pero ¿qué tal si no es 45, si no es 465 o 4496? Es decir, ya es el nivel de precisión, ya no puedo dar porque es bastante difícil tener un nivel de precisión más allá de cuatro cifras, estas dos cifras que tengo después de los ceros, ¿no? A mano derecha de la magnitud de este número, ¿no? De ahí, después de estas dos cifras, es bastante difícil poder precisar algún otro número. Por decir, precisar que esto es 451 o 453 o 459, eso es casi imposible realmente. Pero para determinar el friction factor, el F que usted ve aquí. Pero esta ecuación nos puede dar, nos dice que se encuentra con una diferencia en un pequeño porcentaje de los datos medidos. Si esto se fuese a medir el factor de fricción en un tubo, pues esta ecuación estaría la diferencia de lo real, la medición real, la calculada con esta ecuación 16 sería pues una diferencia pequeña. Entonces la vamos a tomar como una ecuación verdadera, una ecuación precisa, o bastante precisa por lo menos, y la vamos a usar en nuestros cálculos. Dice, for flows in pipes that contain valves, elbows, and other fittings, there are a couple of methods which include the additional frictional losses produced by this equipment. One of the, no sé qué quise decir aquí, one of the methods, digamos así, is called the equivalent length method. Eso tengo que corregir acá. Uno de esos métodos que calculan las pérdidas por fricción es llamado el método de longitud equivalente, where additional pipe length is added to the value of L in equation 14. Entonces, este equivalent length method lo que va a hacer es calcular sobre la longitud de la tubería ya declarada por el enunciado del problema. Vamos a calcular la longitud equivalente si esa tubería contiene codos, contiene válvulas de globo, contiene válvulas de compuerta, contiene Ts, si contiene accesorios, lo que se denomina accesorios. Cada accesorio va a tener una penalidad, digamos así, expresada en longitud equivalente. Y esa longitud equivalente acumulada de todos los accesorios se va a sumar a la longitud original del tubo, creando pues, como usted ve, una relación directa del término de fricción con la longitud o la suma de longitud original más todas las longitudes debido a los accesorios, longitudes equivalentes debido a los accesorios. Esto va a crear que se infle un poco el factor de fricción, que a su vez se suma en la ecuación de Bernoulli y finalmente va a causar que el trabajo del eje, work of a shaft, sea mayor, que representa pues algo más cercano a la realidad, porque en la vida real hay codos, hay Ts, hay válvulas, entonces en todo proceso, de otro modo el proceso no se puede controlar si no tiene válvulas, ¿no? Entonces, al estimar más realmente el trabajo del eje, vamos a tener una idea del requerimiento más preciso y más realista de la bomba que se necesita para realizar ese trabajo específico. Muy bien, continuamos entonces. The other method, recuerda, el primer método es the equivalent length method, método de longitud equivalente. El otro método se llama velocity head method, in which a value of Ki is assigned to each valve, each fitting, etc.
and an additional frictional loss term is added to the frictional loss term in equation 1914. This term has the following form. Entonces, esta es la manera que se razona o la lógica o el protocolo del otro método para determinar un incremento de longitud debido a los accesorios en un tubo y se llama el velocity head. Método de velocidad del cabezal, si se le puede decir así en español, si tuviera una traducción, digamos, esa sumatoria, y cada accesorio, dice each valve fitting, cada accesorio tiene un valor KI. Where index I, aquí nos dice el índice, el subíndice I, indicates the sum over all valves, elbows, and similar components in the system. Entonces, una sumatoria, habrá que hacer una sumatoria general de todos los accesorios. Y cada accesorio tiene su valor K. The velocity of equation 1917, aquí vemos este velocity en esta ecuación, must be calculated for each section of different diameter, and similarly, a term for each section of pipe must be included. The equivalent KI value for a straight pipe, K pipe, is given by, esto es en el caso de un tubo recto. Esta es la expresión 18 es dada para un tubo recto, la expresión 17 para los diferentes accesorios. Tables 19.2 and 19.3 show the equivalent length and KI values for common items in piping connections, both for turbulent and laminar flows, respectively. Nosotros nos vamos a fijar específicamente porque nuestro tiempo en clase es medido en método de longitud equivalente simplemente porque es bastante sencillo de asimilar. No que el otro sea complicado, a las finales no es tan complicado, pero este es bastante sencillo y lógico de implementar. Vamos a ver un ejemplo acerca de esto. Y esto es el frictional loss for laminar flow. Entonces vemos cómo se incrementa. Esto llega con el Reynolds number desde 50 fluidos viscosos hasta 1000, que sigue siendo el flujo laminar dentro de un tubo. Recordemos que es por debajo de 2100 o por debajo se lo toma como flujo laminar. O la región turbulenta, ya es sobre los 2100, ¿no? ¿Y cómo sería el KF? Sería el valor KF para un CO 90 grados si el Reynolds number está en 17, perdón, el Reynolds number está en 50, o en 100, o en 200, o en 400, o en 1000. Asimismo, una T, si el Reynolds number está en 50, en 100, en 200, en 400, en 1000, una válvula de globo con el incremento de los números de Reynolds, una válvula de cheque, se le dice cheque, que tiene la tapa interior que impide que el flujo se regrese hacia la bomba, ¿no? Y vemos cómo esto va progresivamente disminuyendo. Entonces, conforme el flujo va aumentando, ya en la región completamente desarrollada, el flujo turbulento, cómo caen estas penalidades, ¿no? Son como penalidades, en este caso KF, para el segundo método que vimos por de velocidad de cabezal, como se llama, velocity head, ¿no? Muy bien. Frictional pipe flow. Another circumstance might involve the frictional loss in a packed bed, es decir, cómo es la pérdida de fricción en una columna empacada. Y esto es más común de lo que pudiera imaginarse, porque se usa en la agroindustria. Aquí localmente en nuestro país hay situaciones como procesos de destilación donde se usa una columna empacada que es más chiquita, no requiere un volumen inmenso con platos. Eso sería para un flujo enorme, pero para un flujo pequeño de una agroindustria, una columna empacada pequeña es suficiente, y esto es bastante útil, se aplicaría en esa situación. Nos dice, another circumstance might involve the frictional loss in a packed bed, which is a vessel packed with solids. One possible application could be if the solids are catalysts, thereby making a packed bed a reactor. Esto es en el caso de que los empaques de la columna, pues ellos contengan catalizadores, que sería una situación. Las que he visto con mis ojos, una columna de destilación que contiene efectivamente estos sólidos de diferentes formas, pero sólidos de diferentes formas. No recuerdo si la forma específica de la que era una columna de destilación que se estaba usando en el procesamiento de
le llama la cabeza del café, la primera descarga en una batería de extracción de café, que se llama la hidrólisis de café. Esta es rica en aroma porque esa pasa por el tostado de los diferentes que se encuentran en los diferentes hilos de extracción. Y luego de un proceso flash por diferencial de presión, pasa a la columna, en donde finalmente el destilado se encuentra con un condensador con agua a 0 grados, porque es agua con propilenglicol, y condensa el destilado. El destilado del aroma de café, ¿no? Que es ligeramente amarillento y es intenso el aroma. Esto lo vi en una planta de procesamiento de café soluble, entonces. Pero eran, y también la vi destapada en un momento y vi los anillos, eran como metálicos de acero inoxidable, parecían ellos. Ujú. Pero no tenían catalizadores, sino simplemente eran anillos de acero inoxidable para favorecer ese intercambio de masa, de tal modo que se enriquezca la fase que condensaba, la fase volátil que condensaba en el condensador, como le decía, pasaba pues el agua a 0 grados para intercambio de calor, para lograr esa condensación. Y abajo quedaba pues el líquido empobrecido de los aromas, que básicamente esa era la intención. Nos dice, the frictional loss term for a packed bed is expressed in the Ergun equation, which presents the following expression. Entonces sería verdad si estuviésemos analizando una columna empacada, packed bed, where US, digamos, si encontramos aquí está, US is a superficial velocity based on pipe diameter. dP is a particle diameter. Entonces hay una diferencia entre D y dP, el D que hemos visto anteriormente y el dP. Este dP de aquí es el particle diameter, es el diámetro de la partícula, assuming a spherical shape. While corrections are available for non-spherical shapes, and E is a packing void fraction, which is a volume fraction in the packed bed not occupied by solids. Eso es considerando que los rellenos de la columna son esféricos, los espacios no rellenos le llaman void fraction y bueno, están siendo considerados aquí con este término E, es el packing void fraction. When using equation 19, se trata acá, for the friction term of incompressible flows vendría a ser fluidos líquidos, ¿no? In the mechanical energy balance, an unknown parameters such as velocity, pressure drop, or particle diameter can be obtained. To consider expansion and contraction losses, AI, in the cross-sectional area of the pipe upstream with subscript 1, while subscript 2 represents the downstream area of the pipe. Y vamos a ver, bueno, estas son las ecuaciones que vimos, o un resumen, digamos así, de las ecuaciones. Mechanical energy balance, friction term, Hagen-Poiseuille, si pronuncié bien eso, equation. For laminar flow, Pavlov equation for fully developed turbulent flow. This is for the velocity head method and some additional, this is for the friction term for a packed bed and the different expressions of the Reynolds number. Also expression for pump and compressor, considering also the efficiency of the pump, the mass flow rate. This is expression for a turbine. Incompressible flow and single pipe systems, we'll see some comments about that, and then we move on with different examples. So it says incompressible flow problems may have 3 categories. Number 1, any unknown parameter in the mechanical energy balance except for velocity or diameter. Number 2, unknown velocity or flow rate. And number 3, unknown diameter. For turbulent flow problems with unknowns other than velocity or diameter, in equation 19.5 of the mechanical energy balance, there is an additional unknown, which is a friction factor. The friction factor can be calculated from equation 19.15. The sequence for the solution would involve solving equation 19.5 for the unknown once the friction factor has been calculated. So if we go to equation 19.15, so if our flow is viscous, in the case
that we have a laminar flow, then we can use equation 1915. Once we obtain 1915, then we can replace that F in equation 1914. And once we replace that in equation 14, then we can use equation 19.5 and solve for WS if we're looking for the power of the pump. Okay. If the piping arrangement includes valves, elbows, etc., the length term in equation 14 can be adjusted, or equation 1917 could be used instead. That is, we could use, either way, we could use equation 17 on its own, or we could increase the length with the equivalent length method, increase the length in equation 14, and then use this equation, this friction term with the increased length in equation 19.5. Okay, as an alternative, equations 1914 and 1916 can be solved simultaneously to solve all the unknowns. 14 and 16, that means this equation and this equation where we have a turbulent flow, then we will need to obtain first this F. Once we obtain the F, we plug that in here, equation 14. And then we can use the friction term in equation 5 and solve for WS if we're looking for that, to do that. For laminar flows, equation 15 can be combined with equation 14 in the mechanical energy balance to solve any problem analytically, like we explained. 15 and 14, this in case of laminar flow, 14 to replace F in here, and then finally E sub F in equation 19.5. So it's pretty straightforward. For turbulent flow, if velocity is unknown, equations 5 and 16 must be solved simultaneously for the velocity and the friction factor. When solving for velocity, if pump work term must be included, the mass flow rate would need to be expressed in terms of velocity. Okay. If a kinetic energy term is required in the mechanical energy balance, the velocities must be expressed in terms of volumetric flow rate. In the friction factor, hay un ejemplo acerca de esto que lo ilustra claramente. Más adelante, esperamos verlo más adelante. In the friction factor equation, the Reynolds number would also need to be expressed in terms of the volumetric flow rate as follows. Entonces son las diferentes maneras de expresar el número de Reynolds. Esta es la convencional, pero también se puede expresar en términos de flujo volumétrico, que sería flujo volumétrico dividido para el área, eso nos da velocidad. O en términos también, en lugar del área, en términos del diámetro, sería esta expresión de acá, y finalmente nos daría esta expresión de acá. For laminar flow, luego venimos los ejercicios. For laminar flow, an analytical solution might also be possible using equation 1912 for the friction factor in the mechanical energy balance. Están apuntando a, vamos a ver, a esta ecuación de aquí. El cambio del será flujo másico por la velocidad, ¿no? Es la sumatoria de las fuerzas, parece ser que está refiriéndose aquí. Bueno, nosotros no vamos a emplear específicamente esa ecuación, lo vamos a ver más convencionalmente, estimando los términos útiles en el balance mecánico de energía y trabajando con los términos útiles para obtener lo que se solicita. If the kinetic energy terms are used, an unknown diameter will appear when expressing velocity in terms of flow rate. If minor losses are involved, the equivalent length will include a diameter term, and the K-value method will include a diameter in the conversion between flow rate and velocity. Examples 2, 4, and 5 illustrate methods for solving these types of problems. Vamos a ver esto. Water in an open tank, open source or supply tank, is pumped to a second tank, that is a destination tank, at the rate of 5 pounds per second, with the water level in the destination tank 25 feet above the water level in the source tank. And it is assumed that the water level does not change with the flow of water. The destination tank is under
a constant 30 psij pressure, that is 1 force per square inch, and the J, that's PSI, the J is gauge pressure, de presión de manómetro, ¿no? Quiere decir que hay que sumarle la presión atmosférica más la presión manométrica para tener la presión absoluta. O hacer la estimación en presión manométrica. Solamente, ¿no? Ya sea que sumemos, hay que sumar en el tanque de destino y en el tanque de origen, hay que incluir la presión atmosférica. Y si no las incluimos, no las incluimos en los dos tanques para ser consistentes, ¿no? Entonces nos dice, the destination tank is under a constant 30 psij pressure. The pump efficiency is 75%. Neglect friction. Determine the required horsepower of the pump. Es nos están pidiendo el WS, the horsepower of the pump. Seguramente esto va a estar en kilovatios eléctricos, ¿no? Determine the pressure increase provided by the pump, assuming the suction and discharge lines have the same diameter, the pressure increase. Okay, so we start, what we have is the drawing. It's also good, it's always good to have a clear idea of what is it that we are analyzing. And a way to clear our doubts, or a good way to start would be to have a drawing of our system, what exactly is going on here. One tank, the source tank, is open to the atmosphere, and the destination tank is a pressure vessel. As we see, it's a closed tank and has a pressure of 30 psij. There is a difference in the level of the destination tank to the level of the source tank of 25 feet. There is a distance from the level of the first tank to the suction of the pump, then from the discharge of the pump all the way into the second tank. Efficiency is 75% or 0.75. So turbulent flow in the pipes is assumed. Why is it assumed? Because we're pumping according to the problem, water. Water is being pumped. So you can assume that when you pump water, you have turbulent flow because water is a non-viscous fluid. It's very easy for water to become turbulent in a pipe when it is pumped to the action of the impeller of a pump. So this is a good assumption. The mechanical energy balance is, so this will be the question. This is the entire mechanical energy balance. So we have the assuming constant density for an incompressible flow such as water. Then we have delta P over rho. We do have a pressure difference in the two tanks. We're going to assume delta U in this case is 0, and the reason because it is 0 is because the tank, the source tank, has a big area in the surface, which can be assumed that it has a velocity of 0. Water velocity in the surface of the source tank, it can be assumed to be 0 because of the big area of the surface of the tank. Also, the surface of the second tank, even though it is under pressure, it is a big surface. We can assume a big surface, and we can assume that the velocity is also 0. So if the velocity is assumed to be 0 here and assumed to be 0 here, so delta U is going to be 0. So therefore, there is no kinetic energy. Also, if the two pipes, the suction and the discharge pipes, have the same diameter, there will be no difference in kinetic energy. And that's the reason why you see that this term goes to 0. We do have a difference in height. It's 25 feet, the level on the first time and the level on the second time. So we do have a difference in height. And also the friction term. The friction term, according to the problem, says neglect friction. So due to that, we neglect the friction term, and we are only left with the first term, the third term, and the last term. Remember the WS term, just like we saw on the previous equation, the WS term, which is in the mechanical energy balance, that is equal to this expression 1910. And that is what you see in the equation of problem 19.2. You see now in this expression, minus
the efficiency of the pump. This will be the energy per time term, and here the mass per time term. That is equal to 0. When you move this to the right, then this whole term is positive, and then you can solve for WS. The control volume in the water in the tanks, the pipes and the pump, and the locations of points 1 and 2 are illustrated, which is right there. Point 1, point 2 between the two tanks, 3 and 4 between the pump. The integral in the first term is simplified to the first term in equation 19(2)a. Since the density of the water is constant, so we're going to end up with this term instead of an integral. You might remember we had an integral originally for that term, which was, see, all the way back. This was the term 19(6). But since density is assumed to be constant in this incompressible flow, which is water, then we can just use delta P over rho. That will be enough. Okay. So now, good. There we go. In general, the fluid velocity in tanks is assumed to be 0 because tank diameters are much larger than pipe diameters. So the kinetic energy term for the liquid surface in the tank is essentially 0. Any fluid in contact with the atmosphere is at atmospheric pressure. So the pressure in absolute terms is 1, because absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus gauge pressure. So this tank has 0 gauge pressure. It's not a pressure vessel, but it's open to the atmosphere. So there is 1 atmosphere of pressure. And here we have 30 psij manometric pressure, gauge pressure, and then we'll need to add 14.7 of atmospheric pressure if we want to, we have to subtract the 30 psij. We can do that either subtracting 30 minus 0, because there is 0 manometric pressure here, or 44.7 minus 14.7, which will end up also as 30. Whichever way we do, we will come up with the same result. In this case, 30 minus 0, that would be 30. Okay. And it says the gauge pressure in the first tank is 0. There is no manometric pressure there. The friction term is assumed to be 0 in this problem, as stated. So equation 19(2) reduces to, so this equation will reduce to this term, and this term. And this is what we see. The difference in pressure term, the potential energy term, and the work of a shaft term. So this will be the way to solve it. So this is in English units, so we'll have 30 minus 0. This is in pound-force per inches square, and this is a conversion factor, 12 inches per foot square divided by 62.4. 62.4 will be the 62.4 will be the density of water in English units, the approximate density of water, of cool water. Now this is the potential energy term. You see that 32.2 is acceleration of gravity in feet per second square. But when we use English units, we have to include this conversion factor in English units. This is for the in order to obtain the correct dimensions, which will be foot-pound force per second. So in order to obtain that, we do need to divide by 32.2 foot-pound mass per pound force per second square, as you see there. 25 minus 0 is the difference in height, that is in feet. And the power turn, the work of a shaft. The 0.75 is efficiency times WS divided by mass flow rate. So WS is equal to 628 when we do all this operation. 628.2 foot-pound force over second. Now this will be very hard to understand the power. I mean, how do we interpret that to our days? How do we interpret that to our day-to-day?
in an industry, we don't speak in terms of foot-pound force over second. We speak in terms of kilowatts, we speak in terms of horsepower. But there is a conversion, there is a nice conversion of 628.2. There is a 550 foot-pound force over second times horsepower. How is that? 1 horsepower, I'm sorry, is equal to 550 foot-pound force over second. So this will be the conversion factor. So we have our previous result divided by the conversion factor. Everything else will cancel out, except since this is being divided by HP, HP will come out at the top. So the ratio of these two numbers will be in terms of horsepower, HP. As you see there, 1 horsepower, 550 foot-pound force over pound mass. 500 foot-pound force, and it says here second. I'll need to correct this. Foot-pound force over pound mass or foot-pound force per second. It has to be second, otherwise this will not cancel out. So I have to fix this. Foot-pound force per second. Okay, horsepower. So to determine the pressure rise in the pump, which is the second, this answers the first question, which was the power required for that particular problem. The second question was the pressure rise in the pump, because it asked determine the pressure increase provided by the pump, assuming the suction and discharge lines have the same diameter. So they wanted to know which was the value of delta P across the pump, for this service, considering that the line coming in the suction side and the line coming out in the discharge were both the same. That is the same diameter. There was no variation in velocity. You could safely say that the kinetic energy term is going to be 0 because there is no difference in the pipe diameter. So knowing that means this expression will have no kinetic energy term. We have no friction because the problem states that there is no neglect friction. That's what they told us, neglect friction. And in a pump, because the suction and discharge lines, there is a difference in height, but it's very small. It could be neglected. So there will be no potential energy term across the pump. We only have the difference in pressure, delta P, that's what we're solving for. And we will have also the power term. So considering that, that's exactly what we have here. To determine the pressure rise in the pump, the control volume is now taken as a fluid in the pump. So the mechanical energy balance is written between points 3 and 4. The mechanical energy balance reduces to this equation, I think, to E. The kinetic energy term is 0 because the suction and discharge pipes have the same diameter. Frictional losses are assumed to be 0 in this example. Bueno que lo diga también en español, que en este caso ustedes consideren. Y cuando tengan ustedes el mismo diámetro de tubería en la succión y en la descarga, pueden considerar que el delta U, porque es delta U al cuadrado sobre 2, es el término de energía cinética, se lo puede considerar como 0 porque no va a haber variación de velocidad. Cuando hay diferencia en los diámetros de tubería, lo más probable es que sí se tenga que considerar ese término porque va a haber diferencia de velocidades. Con el mismo flujo másico, con diferencia de diámetros internos, va a haber diferencia de velocidades. Entonces, el término de energía cinética habrá que considerarlo, ¿no? Entonces, vale bien el comentario que está aquí en azul del autor. The kinetic energy term is 0 because the suction discharge pipes have the same diameter. Frictional losses are assumed to be 0 in this example. Particularmente en este ejemplo se mencionó que habría que despreciar el término de fricción, pero no es así en todos los ejercicios. Es más, lo más probable es que en la mayoría de los ejercicios tengamos que calcular, hacer las diferentes estimaciones para tener el valor del término de fricción. The potential energy term is also assumed to be 0 across the pump. However, since the discharge line of a pump may be higher than the suction line, in a more detailed analysis, the potential energy difference might be included. Entonces, solving, tenemos, esto es
cómo se reduce nuestra expresión del balance mecánico de energía. Y lo que se hace es reemplazar. Queremos obtener un valor para delta P, ¿no? Entonces se resuelve esto para delta P. Aquí está faltando un delta, ¿no? Como usted ve, se trata de obtener un valor para delta P. Delta P va a estar en libra-fuerzas por pulgada cuadrada. Por tanto, se multiplica por un factor de conversión, 12 pulgadas por un pie, y eso se eleva al cuadrado para que se cancelen pulgadas cuadradas y nos quede todo esto en pie cuadrado, porque la densidad está expresada en libras masa por pie cúbico, ¿no? Entonces, para que pie cuadrado y pie cúbico cancelen y nos quede toda la expresión en unidades compatibles con las del otro término. Este es el término de potencia. Ya se había determinado aquí el WS, que es 1.14 caballos de potencia o 628.2 pie libra fuerza sobre segundo. Como usted lo ve aquí, 628.2 pie libra fuerza sobre segundo. Multiplicado por la eficiencia, como está expresado aquí, 0.75 dividido para el flujo másico, 5 libras por segundo. Entonces, delta P, como le dije aquí, falta un delta, tengo que corregir esto. Esa es una de las razones por las cuales hay revisiones, ¿no? Porque encuentro fallas y las corrijo. A veces añado algo aquí, quito algo allá. En fin, entonces aquí nos está faltando. De otro modo, aquí está un poco confuso esto. Pero en fin, aquí es delta P en realidad, que es un error. Entonces, delta P es 40.8 libras fuerza pulgada cuadrada, o convertido sería 2.81 bares. Es decir, habría 2.8 bares de diferencial de presión entre los puntos 4 y 3. Esto es algo interesante. Tengo una hoja de Excel. Esto también se lo puedo realizar en Excel y deseaba mostrar en una hoja de Excel cómo se lo puede. Este mismo problema. A ver, yo tengo el 19.2. No tengo el 19.2. Tengo el 19.4. 5, 6, creo que tengo el 7. Entonces, avancemos por favor más bien al siguiente, que es el 4. Vimos correcto. Ahora nos toca el 4. Resolvemos el 4 en las diapositivas y luego lo vemos en Excel, como ustedes también pueden resolver algo así, haciendo sus consideraciones en el Excel. Y una vez que ustedes ya conocen el concepto, la aplicación al Excel acelera bastante el tiempo de estimación y cálculo. Sin embargo, en un examen, porque nosotros no tenemos lecciones aquí en línea, ¿no? Solo exámenes. En un examen, unas tareas pueden usar el Excel, hacen sus trabajos individuales, pero en el examen tienen que saberlo hacer de manera manual, ¿no? Qué términos estiman, qué términos no estiman, y los cálculos y las unidades ser consistentes, porque en el examen no va a haber Excel. Entonces tienen que saberlo hacer de todos modos de manera manual. El Excel es una herramienta y funciona muy bien, lo pueden presentar como parte de la tarea, pero un examen tiene que hacerlo de manera manual, no va a haber Excel. Solo se permite calculadora, lápiz o pluma, y lo demás se le provee a usted, ¿no? Pero no va a haber es decir, el teléfono inteligente tiene que estar guardado en su maleta y su maleta está adelante. De que ahí está usted solo con su examen y tiene que saber hacer el procedimiento de manera manual. Las fórmulas sí se le van a proveer porque tiene que saber cómo aplicarlas, ¿no? Muy bien. Example 19.4. Consider a physical situation similar to that of example 19.2. The flow rate between tank is 10 pound mass per second. The source tank level is 10 feet off the ground, and the discharge tank level is 50 feet off the ground. For this example, both tanks are open to the atmosphere. The suction side is 2 inches, Schedule 40 commercial steel, and the discharge side pipe is 1.5 inches, Schedule 40 commercial steel. Aquí vemos que estamos usando acero comercial, cédula 40 es Schedule 40, pero la línea de succión es más grande que la de descarga, es 2 versus 1.5 en acero comercial. Eso no quiere decir que realmente es 2 exacto, 2 pulgadas exactas, como hemos visto. Eso no ocurre sino a partir de 14 pulgadas para adelante. Ahí sí el diámetro externo es exacto, las 14 pulgadas, o el diámetro nominal, como sea el caso. Pero de 14 para abajo, es decir, 12, 10, 8, 6, etcétera, no coinciden, ¿no? Y hay una tabla para eso, como hemos visto. The length of the suction line is 25 feet, and the length of the discharge line is 60 feet. The pump efficiency is 75%.
losses due to fittings, expansions, and contractions may be assumed negligible for this problem. Determine the required horsepower of the pump. Determine the pressures before and after the pump. Este es un ejercicio interesante porque aquí ya tenemos que considerar la fricción, tenemos que hacer consideraciones. Al momento no tenemos que hacer consideraciones de los accesorios de la tubería. Pero el siguiente ejercicio, si recuerdo bien el 6, sí hay que hacer las consideraciones con la longitud equivalente debido a los accesorios de las tuberías. Entonces ya añade un nivel adicional de complejidad que no es extremadamente difícil, simplemente hay que considerar algo más para la resolución correcta del problema, ¿no? Entonces, vamos a la primera parte. Determine the required horsepower of the pump, entendiendo esto. Entonces tenemos the physical situation is depicted in figure 19.4. Tenemos el tanque de origen, tenemos el tanque de descarga. Nos dice el ejercicio, the source tank is 10 feet off the ground and the discharge tank is 50 feet off the ground. Both tanks are open to the atmosphere. Podemos entender que la velocidad superficial aquí es 0 y la velocidad superficial aquí es 0. Considerando un balance entre 2 y 1, no habría energía cinética. Sin embargo, en cuanto a la fricción se refiere, aquí hay un diferencial de velocidad, porque la tubería de descarga es 1,5 pulgadas, acero comercial cédula 40, y la tubería de succión es 2 pulgadas, como se muestra aquí, cédula 40 en acero comercial. Entonces habría un diferencial aquí de diámetro interno de tubería y de velocidades debido a los diferentes diámetros internos. Porque aquí menciona un flujo másico. Vamos a ver si lo encontramos. 10 pound mass per second. Es decir, este es un flujo másico constante. Entre ambos tanques es 10 libras masa. Las 10 libras masas aquí va a tener una velocidad y las 10 libras masas aquí va a tener otra velocidad, porque el diámetro del tubo es inferior al diámetro de la succión. Ok. For the control volume of the fluid in both tanks. Mire usted que se ha hecho el balance primero entre 2 y 1. Entre 2 y 1, como usted ve en azul. El tanque 1 está a la atmósfera. La presión es una atmósfera absoluta, porque es solo la presión atmosférica, cero presión manométrica. La velocidad en la superficie se estima es un tanque suficientemente ancho de modo que la velocidad superficial es 0. No hay movimiento del fluido en la superficie del tanque 1. Lo mismo se estima para el tanque 2. La presión superficial es 1 y la velocidad en la superficie es 0. De tal modo que delta P es 0. Eso nos elimina el primer término de la ecuación el balance mecánico de energía. Y delta U es 0, lo cual también nos elimina el término de energía cinética entre los puntos 2 y 1 del balance mecánico de energía. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda el término de energía potencial, porque hay un diferencial de altura, que esto está de la superficie del primer tanque al piso donde está anclada la bomba. Suponemos que esto está anclada, apernada la bomba. Y desde la superficie donde está anclada la bomba hasta, este es el nivel 0, ¿no? Hasta la superficie del líquido del tanque 2 hay 50 pies, es decir, hay un diferencial entre estos dos y habría, por tanto, ese término de energía potencial sería importante. ¿Qué otra cosa no podemos eliminar? Es el término de potencia. ¿Qué otra cosa no podemos eliminar? No podemos eliminar el término de fricción. Tenemos tubos con diferentes diámetros. Hay una longitud considerable 25 pies. Si dividimos para 3 son que un poco más 7 metros, algo así. Y acá este tubo es bien largo, son 60 pies. Son 3.28, ¿no? Casi 3.3 pies por metro. Sería 18 metros o algo así. Es una longitud importante, más aún un tubo de 1,5 pulgadas, que no es un tubo tan grande, ¿no? Entonces habría cierta fricción, hay que considerar esa fricción a lo largo de los 60 pies, y acá habría que considerar la fricción a lo largo de los 25 pies en la succión. Entonces vamos a tener los términos de fricción en la succión, en la descarga, vamos a tener el término de energía potencial y el término de potencia, o la potencia de la bomba. Porque igual tenemos que despejar para WS para obtener la potencia de la bomba.
¿Qué es lo que se obtiene acá? Término del diferencial de, de altura, es importante el término de energía potencial, el término de fricción en la succión, por eso usted ve aquí suction, el término de fricción más el término de fricción en la descarga, vemos discharge, esta es descarga, menos el término de potencia. La eficiencia, la potencia de la bomba es lo que vamos a resolver para esto, en kilojoules por tiempo, o energía por tiempo, como sea. Flujo másico, M punto, igual a 0. Vemos que este término pasado a la derecha, pues viene a ser positivo. La mano derecha de la ecuación, término de potencia está a la derecha de la ecuación de Bernoulli. The pressure term is 0, nos dice. Es el término, el delta P. ¿Dónde está ese delta P? Este término delta P, o más claramente aquí, este término delta P es 0, este término delta U es 0, este no es 0, este tampoco es 0, y este tampoco es 0. Entonces nos quedamos con los tres. Y aquí se consideró la succión y la descarga. Entonces se hicieron 2 aquí, 3, 4. 4 términos, y luego igual, todo eso igual a 0, con el signo negativo en el término de potencia, como lo vemos aquí. The pressure term is 0 because both tanks are open to the atmosphere. The kinetic energy term is 0 because the velocities of the fluid at the surface of both tanks are assumed to be 0. There are two friction terms, one for the suction side of the pump and one for the discharge side of the pump, because the friction factors are different due to the different pipe diameters, como habíamos mencionado. Va a haber términos de fricción debido a las diferencias en los diámetros y también debido a las diferencias en las longitudes. Hay un tubo de 25 pies en la succión y un tubo de 60 pies en la descarga. Por lo tanto, no podemos despreciar los términos que van a ser contribuyentes importantes en la magnitud total para resolver la magnitud total que nos va a dar finalmente la potencia de la bomba. Eliminando estos dos términos, la potencia de la bomba sería bastante por debajo de lo real. Por eso es importante considerarlos. Ellos van a ser importantes contribuyentes, digamos, al monto total, eh, contribuyentes a la potencia requerida en la bomba. To calculate the friction terms, the Reynolds number must be calculated first for each section to determine whether the flow is laminar or turbulent. Since a temperature is not provided, the density is assumed to be 62.4. Entonces, aquí es agua que está bombeada. Generalmente el agua bombeada se la toma como turbulento. Y aquí se observa en este resultado de la ecuación 19.4b. Efectivamente, eso está muy por encima de 2100, que es el flujo en una tubería, debajo de lo cual se considera laminar. Eso está 1 por, ¿cómo sería esto? 1, 2, 3, 4, 5, 1 por 10 a la 5. Como habíamos visto en la línea roja vertical en ese gráfico 19.6 que vimos en las primeras diapositivas, ¿no? Entonces estamos en el rango de un flujo turbulento completamente desarrollado. Entonces, según la definición del número de Reynolds, es diámetro, no sé si tenemos a la mano, aquí está la mano. Vemos el diámetro nominal, nos dicen que la succión es 2 pulgadas. Vemos que para un tubo, esto es Standard Steel Pipe, la tubería de acero estándar o acero comercial, como se le diría. 2 pulgadas, en cédula 40 tendríamos nosotros el diámetro interior, inside diameter, sería 2.067, que es el diámetro que nos interesa porque interiormente es donde va a fluir el fluido. En el tubo de pulgada y media sería 1.610 pulgadas de diámetro interior. Entonces vemos como incluso el diámetro exterior en pulgadas en un tubo de 2 no es 2, sino 2.375 pulgadas. Y el diámetro exterior en un tubo de pulgada y media es 1.9 en realidad, no es 1.5. ¿no? Vemos como esto no se cumple sino hasta llegar de 14 pulgadas en adelante. Bueno, muy bien. Estamos aquí. Entonces, vimos que 2 pulgadas nos da justamente 2.067 el diámetro interior, por lo cual ese es el valor que reemplazamos aquí, 2.067 en pulgadas. Hay que dividir para 12, que es 12 pies. Realmente no es así, ¿no? Es 12 pulgadas por un pie. Entonces, en fin, un pequeño error. ¿Para qué? Para que este término nos quede en pies.
y se pueda, pues, finalmente, todo finalmente se cancele, nos quede esto sin dimensiones. Eso es lo que queremos llegar. La velocidad no la tenemos, pero nos dieron el enunciado del problema que esto tenía 10 libras masas por segundo en flujo constante. Podemos asumir flow rate between the tanks. Entonces, el flujo desde aquí, a través de la bomba hasta acá, 10 libras masa por segundo. Podemos asumirlo constante. Y eso es bastante útil eso, porque si es constante el flujo, con ese flujo se puede determinar la velocidad en ese tubo y con ese mismo flujo másico se puede determinar la densidad, perdón, no la densidad, sino la velocidad en este tubo de descarga. Muy bien. Entonces tenemos el flujo másico, esto es el número de Reynolds para la succión. Estamos haciendo la estimación para la succión. Usted puede ver 2 pulgadas 0,40, diámetro interior de la tubería. Entonces todo esto para la succión. Quiere decir que el número de Reynolds va a variar para la descarga, porque el diámetro es diferente. Nos va a dar una velocidad diferente, el número de Reynolds va a ser diferente. Entonces en la velocidad tenemos flujo másico para el área de sección transversal y vemos con un tubo de 2. Inside dice cross-sectional area, nos dice 21.65 por 10 a la 4. Usted sabe que en las tablas, cuando vemos una cantidad a la potencia, esta potencia realmente, la potencia si está positiva, en realidad es negativa. Yo no sé, no entiendo todavía por qué se expresa así en las tablas, por lo menos en las tablas del libro que ya tiene sus años. Porque este libro no es tan antiguo, el libro de Turton es el año 18, la versión que estamos usando aquí en la clase, que se usa en las clases de diseño en Norteamérica. Es un libro bastante conocido, es usado, pero en fin, y no solamente este libro, en general hay esa filosofía de que en las tablas las potencias, aun estando positivas, realmente son negativas. Quiere decir que esto no sería 21.65, esto está en metros cuadrados, ¿no? Aquí serían pulgadas cuadradas, no sería 2.330 al cuadrado o por 10 al cuadrado, digamos así, pies cuadrados, sino que sería 2.330 por 10 a la menos 2 pies cuadrados. Y es lo que usted ve expresado aquí. 2.330 por 10 a la menos 2 pies cuadrados, el diámetro, según la tabla. Este diámetro interior también según la tabla, eso está correcto porque eso no está en ninguna potencia. Esta es la densidad asumida en 62.4 libras masa sobre pie cúbico y haciendo la relación en lo que está entre estos paréntesis grandes, obtendríamos la velocidad que nos daría este U. Acá tenemos la densidad asumida 62.4 libras masa sobre pie cúbico y la viscosidad que fue obtenida aquí. Nos dice, since a temperature is not provided, the density is assumed to be 62.4 pound mass per cubic feet, and the viscosity is assumed to be 1 centipoise, or 6.72 times 10 to the fourth, 10 to the minus 4 pound, this is pound mass over feet per second, que sería la viscosidad de aquí, asumiendo 1 centipoise, porque es una buena suposición, porque es un fluido que no es viscoso. Entonces arroja 110.000 del número de Reynolds. Lo mismo hay que repetir para el número de Reynolds del tubo de eh, pulgada y media. Ahora bien, en cuanto al factor de fricción, sabemos que el número de Reynolds está en la región de completamente desarrollado. Ahora nos toca, si venimos a nuestras ecuaciones, nos toca calcular, vamos a ver dónde está nuestra tabla de ecuaciones, aquí. Nos toca usar la ecuación 14. La ecuación 14 se usa ya sea el flujo laminar o turbulento, pero el factor de fricción de Fanning se usa la ecuación de Hagen-Poiseuille cuando el flujo es laminar para determinar este F, que es el factor de fricción de Fanning en la ecuación 14. O la ecuación de Pavlov, que estamos aquí, para resolver para F, y esta F es la que se reemplazaría en la ecuación 14. Y finalmente, el E sub F se reemplazaría en la ecuación 5. Entonces nos toca a nosotros, como tenemos un flujo completamente desarrollado, un flujo turbulento completamente desarrollado, resolver la ecuación 16, reemplazar su valor en la 14 e incluir ese valor en la ecuación 5.
y finalmente despejar para WS. Volvemos al ejercicio 4. Estamos en 2, 4. Similarly, ya observamos esto, el número de reinos es de 110,000. Ahora nos toca determinar el factor de fricción de Fanning usando la ecuación de Pavlov. Dice, similarly, the Reynolds number for the discharge side is 141,200. Quiere decir que el autor, bueno, vamos a ver esto según las diapositivas del libro de Turton. No diapositivas, sino según el material del libro de Turton. Y luego lo vemos en Excel para que ustedes puedan tener una apreciación de cómo se puede todos estos números usar en una tablita de Excel y obtener un valor bastante rápido. Bastante rápido. Es un poquito más tedioso porque como ustedes ven, esta ecuación de Pavlov hay que tener cuidado aquí. Hay una potencia, en fin, hay que hacer sus cosas. Esto está logaritmo en base 10. Entonces, hay que saber usar la herramienta del Excel, pero una vez que usted lo sabe usar, esto es una herramienta fantástica y le da un cálculo instantáneo prácticamente. Nos dice, the Reynolds number for the discharge side is 141,200. Quiere decir que hubo que hacer el mismo estimación, pero ya no con el número de diámetro interior de 2, sino el diámetro interior de pulgada y media. Entonces, en lugar de 2.067, hubo que usar, estamos aquí, 1.610, las mismas 10 libras masa sobre segundos, y el diámetro interior, el área del diámetro interior ya no sería, aquí sería inside diameter, aquí estamos, el área 2.330 por 10 a la menos 2, sino sería 1.414 por 10 a la menos. Entonces, esos dos valores habría que reemplazar. El área y el diámetro interior. Los demás serían iguales. Y según el autor, eso arrojó 141,200. Lo vamos a ver más adelante en el Excel. Therefore, the flow is turbulent in both sections of the pipe. The friction factor is now calculated for each section of the pipe. Ahora hay que calcular el F para cada sección. For the suction side, with commercial steel pipe, E is equal to 0.0018 from the top of figure 19.6. Entonces, siguiendo esta tablita que habíamos visto al inicio, es una tablita bien útil, donde estaba este gráfico de las asperezas de las tuberías, como habíamos, este gráfico de aquí. Esta tablita, originalmente en el libro esta tablita está encima, por eso se refería que esta tabla estaba encima, ¿no? El comentario que leí. Vemos para el acero comercial en el sistema internacional es punto E, el valor de E, que es el de la rugosidad interior o la aspereza interior del tubo, así como esta E en cursiva, es 0.046 milímetros, sistema internacional. El acero comercial en pulgadas es 0.0018, que es el valor que vemos se cita, justamente ese valor se cita aquí en este ejercicio 19.4. Y lo vemos en la resolución de la ecuación de Pavlov para obtener el factor de fricción de Fanning. Vemos 0.0018, que es lo que vimos en la tabla 19.6. 3.7 es una constante, 2.067, como vimos, es el diámetro interior de un tubo de 2 pulgadas. 681 es una constante, 110,000 es el número de reinos que se calculó para la línea de succión. 0.9 es una potencia que está en la ecuación de Pavlov y se resuelve para F. Entonces nos dice que el factor de fricción de Fanning de la succión, todos estos cálculos son para la línea de succión, despejando F, se obtiene 0.0054. Una estimación similar, en la que solamente variaría el diámetro interior y el número de reinos. Incluso aquí nos menciona que 141,200 sería para la línea de descarga. Y el diámetro interior ya no sería 2.067, sino 1.610, como vemos aquí. Haciendo eso, pues el factor de fricción de Fanning variaría ligeramente. Y nos dice aquí que para la descarga es 0.055. Entonces vemos que son muy parecidos en realidad. Now, the mechanical energy balance on the entire system is used to solve for the pump power. Entonces, esta es la parte interesante. Lo que usted está viendo, estos términos son nada más que el término de energía potencial
el término de fricción en el lado de la succión, el término de fricción en el lado de la descarga y el trabajo o el término de potencia que llamamos que es el trabajo del eje. Y todo esto tiene que darnos igual a cero. Tome nota que todo se suma excepto el término de la potencia de la bomba. El último, ese se resta. De tal modo que al pasar al lado derecho, esto tiene signo positivo y todo lo demás se suma entre sí. Son contribuyentes a la potencia total de la bomba. Vimos término de energía potencial, término de fricción en la línea de succión, fricción en la línea de descarga y término de potencia de la bomba. Ese es igual. Más bien, es el desarrollo de lo que está aquí en esta ecuación 19.4. Término de energía potencial más término de fricción en la línea de succión más término de descarga, fricción, perdón, en la línea de descarga menos el término de potencia de la bomba. Entonces, ahora lo que se hace es para ser consistente, reemplazar los valores de G delta Z, el valor equivalente, ya una vez calculado el factor de fricción de Fanning para la succión y para la descarga, toca reemplazar esos valores en la ecuación para el término de fricción, en la succión, en la descarga, y los valores para el término de potencia finalmente que se puede despejar para WS. Y lo vemos aquí. Había un diferencial, vemos aquí, según el gráfico, 50 menos 10, un diferencial de 40 pies entre ambos tanques, y es lo que vemos aquí, 40 pies de altura. Este es un contribuyente importante en el término de la potencia total requerida para la bomba, a elevar 40 pies, imagínense, 40 pies son un poco más de que 10 metros, ¿no? 3.2808 son pies por metro, entonces 10 metros serían 32 pies, ¿no? Entonces 40 pies son más de 10 metros en realidad. Es importante, más verticales, ¿no? Eso es un contribuyente importante, son verticales. Recordemos que cada 10.33 metros, si recuerdo bien, es una atmósfera, ¿no? Una atmósfera de presión. Cada 10.33 metros de columna de agua, es una atmósfera, ¿no? Muy bien. Nosotros tenemos una atmósfera de columna de aire, pero la columna de aire tiene varios kilómetros, ¿no? Hasta el espacio que ya finalmente ya salimos de la órbita, ¿no? De la Tierra, pero toma varios kilómetros de espacio de atmósfera para tener una atmósfera. En cambio, ganamos una atmósfera con apenas 10.33 metros de columna de agua, ¿no? De agua. Ujú. Muy bien. Entonces sería delta Z, que es 40 por 32.2 pie por segundo cuadrado, que es la aceleración de la velocidad en unidades inglesas. Y este factor de conversión que habíamos hablado, 32.2 libra, pie por libra masa sobre libra fuerza por segundo al cuadrado. Es un factor de conversión que hay que usar cuando se utilizan unidades inglesas. Y esto es debido al motivo de obtener las unidades de manera consistente. Mire que ese factor de conversión se usa en todos los términos, excepto en el término de potencia. Se lo utiliza también en el término de fricción, en el término de fricción en la descarga, fricción en la succión, excepto en el término de potencia de la bomba. En la línea de succión, esta ecuación no es nada más que 2 por F por L. Esto viene a ser U al cuadrado dividido para D. Esta viene a ser la ecuación de, vamos a ver si la encontramos por aquí, de E sub F. Tenemos por aquí nuestra tablita aquí está la ecuación 14, 2 por F por L por U al cuadrado dividido para D. Es exactamente lo que usted va a ver reemplazado en el ejercicio 4. Regresando una vez más al ejercicio 4, lo podemos ver que está aquí. 2 por F por L por U al cuadrado. Todo esto nos da U elevado a la potencia 2 dividido para D. Y esto es solo un factor de conversión. Lo mismo se repite acá. La diferencia, como usted ve en los círculos rojos, esto es pies en la succión, pies en la descarga, factor de fricción en la succión, factor de fricción en la descarga. Para obtener la velocidad, bueno, tenemos el área de sección transversal en el tubo de succión, área de sección transversal aquí en el tubo de descarga. Vemos el diámetro en la succión y el diámetro en la descarga. Entonces sí vemos una variación aquí.
Y despejamos para WS, que usted también lo ve en el círculo rojo. Bueno, aquí ya está todo, aquí no hay más incógnitas, de tal modo que esto se puede pasar a la derecha. Sumar todo, multiplicar por 10, dividir para 0.75 y para 550 pie, libra fuerza sobre segundo, que nos da un HP, y se obtiene el trabajo. Esto está W punto, energía por tiempo. Horsepower, que también tiene su conversión a kilovatios, ¿no? Kilovatios eléctricos, y kilovatios son kilojoules segundo, ¿no? Entonces, este W punto está en energía por tiempo, 1.5 HP. Hasta ahí, creo que hasta ahí es bastante, ¿cómo se diría? Tiene su lógica este procedimiento. Ahora bien, continuamos aquí, nos dice, if the contribution of each term is enumerated, es decir, es interesante porque nos dice si nos fijamos en la contribución de cada uno de estos términos para el 1 punto, para que nos arroje el resultado 1.5 caballos de potencia. Punto 0.97 horsepower is to overcome the potential energy, and 0.48 horsepower is to overcome the discharge line friction, with 0.056 horsepower to overcome the suction line friction. Entonces vemos como 0.48 de caballo de potencia toma vencer la fricción en la línea de descarga. 0.056 toma vencer la fricción en la línea de succión, pero la línea de succión es de 2 pulgadas. Mire cómo es un caballaje casi ínfimo que requiere vencer la fricción en la línea de succión, versus casi medio caballo vencer la fricción en la línea de descarga, que es larga, de 60 pulgadas, perdón, 60 pies, pero es fina, es un tubo de pulgada y media. Es más fino y hay más fricción y es más largo. Entonces es casi medio caballo que requiere vencer esa fricción producida a lo largo de esa larga tubería. Y también, mire, es casi un caballo levantar 10 metros, un poco más quizás, 10 metros de altura de columna de agua. Eso es pesado, el agua pesa. Entonces eso requiere una energía vencer esa columna que es como una atmósfera de presión, es más de 10 metros, ¿no? Una atmósfera de presión, vencer eso toma como un caballo. Entonces, ahí están los contribuyentes, 0.97 por 0.40, más 0.48 y más 0.056, eso nos tiene que dar 1.5. Generally, aquí concluye, potential energy differences and pressure differences are more significant than frictional losses. Entonces, si vemos este ejercicio, vamos a ver si lo tenemos por aquí en Excel, para compartir el ejercicio 4. Sí, vamos a ver este ejercicio en Excel. Vamos a darle a compartir esto y vamos a movernos al Excel. En el Excel estamos aquí. Misceláneos. Correcto. Aquí podemos ver. Entonces, ustedes pueden ver en el Excel la línea de succión. Este es el ejercicio 19.4. La línea de succión, la línea de descarga. Vemos el término, este es el término de 40, ustedes recordarán, por 32.2 dividido para 32.2, el factor de conversión en unidades inglesas, 32.2 es la aceleración de la gravedad en unidades inglesas. Recuerden, unidades inglesas hay que dividir para 32.2 también, ese es por situación de unidades. Es lo que convencionalmente se hace así. No solo este término, todos los términos. Y aquí vamos a ver también que eso está dividido para 32.2. Por aquí tiene que estar al cuadrado. Aquí hay un 32, porque aquí vemos una división que divide la conversión del diámetro interior por 32.2 otra vez. Y si 550 es la conversión de pie, libra masa sobre segundo, es un caballo de potencia, ¿no? Entonces creo que esa conversión está acá también, 550. Entonces, todo esto está convertido en caballo de potencia, como el término de energía potencial aporta los caballos de potencia, el término de succión en la línea perdón, el término de fricción en la línea de succión, el término de fricción en la línea de descarga, y nos suba. Y todo esto de aquí tiene que ser multiplicado, usted verá aquí multiplicado por 1333. ¿Qué es 1333? Aquí está, esto está en, creo que está esto en pie libra masa,
y eso está en caballos de potencia. Donde usted, Diego, aquí está en caballos de potencia. Eh, Multiplicado ya los 1373. ¿Por qué 373? Recuerde que el término de potencia contiene ¿qué? Contiene la fricción, perdón, la eficiencia de la bomba, que era 0.75 por WS, dividido para el flujo masivo, que eran 10 libras masa por segundo. Entonces, si multiplicamos, si tenemos 10 libras masa por segundo, al pasar WS al otro lado, y multiplicar todo esto por 10 y dividido para 0.75, eso se hace 1333. 1333 hay que multiplicar por la suma de los tres términos, y eso es el contribuyente de caballos de potencia de cada término. En el caso del término de energía potencial serían 0.97 según esta estimación de Excel, 0.056 la fricción o el caballaje para vencer la fricción en la línea de succión, casi 48 el caballaje para vencer la fricción en la línea de descarga. Y esto sería el 1. Efectivamente, nos da ese 1.5. Ahora vamos a otro ejercicio que es un poquito más, vamos añadiendo un grado más, digamos así, de desafío, por decir, no digamos de dificultad, sino desafío. Donde estamos nosotros. Ya hemos avanzado, estamos en el 4, habíamos visto, muy bien. Ahora vamos al 5. Entonces, este 5 lo vamos a poner en presentación. Correcto. 4, 5. Ok, entonces nos dice, nos ha trancado determine the required horsepower of the pump in example 19.4 if the presence of one 90-degree elbow and one wide open gate valve in the suction line and one wide open gate valve, nos dice one half open glove valve and two 90-degree elbows in the discharge line are included. Entonces nos dice que consideremos el mismo ejercicio anterior, pero ahora se están agregando unos accesorios. Nos dice determine the horsepower if the presence of one 90-degree elbow. Sí, ahí, ¿dónde está esto? En la línea de descarga. Si encontramos un codo 90 grados, una válvula de compuerta wide open, completamente abierta. Gate valve es válvula de compuerta completamente abierta. In the suction line, la línea de succión. One wide open gate valve. Encontramos una válvula de compuerta abierta también. Esto es en la línea de succión. Los primeros el codo 90 grados y la válvula en la línea de succión y luego otra vez una válvula de globo media abierta y dos codos 90 grados en la línea de descarga. Entonces hay que hacer la estimación de cada uno de ellos para cada una de las líneas. Cada accesorio correspondiente a cada línea. Aquí esto se quedó congelado. Pero bueno, tenemos en el, ¿cómo le decimos esto? Este es el Equivalent Length Method, el método de longitud equivalente que se encuentra en esta columna de la derecha. Nos dice que un codo 90 grados, aquí usted puede leer Length Equivalent over Diameter. Este valor es la longitud equivalente dividido para el diámetro. Ok. Este valor, válvula de compuerta completamente abierta, tiene 9 de longitud equivalente dividido para el diámetro. Válvula de globo media abierta tiene una longitud equivalente a 475 dividido para el diámetro. La contracción, cuando esto viene de un tanque con una superficie amplia y se contrae en un tubo, hay que considerar la contracción, que es 27.5 de longitud equivalente sobre diámetro. ¿Qué más tenemos? La expansión, cuando el fluido sale de un tubo hacia un tanque con un diámetro de superficie bastante mayor. Entonces, sería 50 longitud equivalente dividido por el diámetro. Para hacer el listado, esto es de manera, digamos, más lógica y sencilla de comprenderlo. In the suction side, 2 inches Schedule 40 commercial steel, we have one 90-degree elbow, one open, wide open gate valve, and the contraction. ¿Por qué tenemos contracción? Porque en la succión, el diámetro de la superficie, el tanque que está
es bastante mayor que un tubo, que el diámetro de un tubo, ese fluido sufre una contracción. El diámetro que experimentaba en el tanque, abierto a la atmósfera, al diámetro del tubo, hay una contracción. Porque el diámetro, el área del tubo es mucho, mucho menor que el área inicial, que es el área del tanque. Entonces se suman esas tres accesorios, digamos así, esos tres longitudes equivalentes de bueno, en este caso de esta contracción y los dos accesorios. En la línea de descarga tenemos una válvula de compuerta completamente abierta, una válvula de globo media abierta, dos codos 90 grados y una expansión, porque el tubo sale de pulgada y media hacia el diámetro de un tanque, que es bastante mayor a pulgada y media. Entonces hay una expansión. El diámetro final, el área final va a ser mucho mayor que el área del tubo de pulgada y media. Se toma en consideración todo esto. Using the equivalent length method for the suction line, L is equal to 25. 25, recuerde usted, era el diámetro, perdón, era la longitud original en la línea de succión. Pero ahora hay que sumarle la longitud equivalente de todos los accesorios en la línea de succión. Y ahí es donde usted ve, recuerde, todas estas valores son longitud equivalente dividido para el diámetro. Por lo cual, usted ve aquí, hay que multiplicar por el diámetro correspondiente a la suma de estos accesorios, el diámetro aquí, y por el diámetro correspondiente a la suma de estos accesorios acá. Entonces, el diámetro en la succión era 2.067, el diámetro interior dividido para 12 pulgadas por pie. Aquí hay que corregir, el -1 debe ir en el pie. Es 12 pulgadas por pie. Tengo que hacer una corrección aquí. Por la suma de los accesorios, 35,9 y 27,5, como usted ve aquí. Suma la nueva longitud 37.3 pies. Where the equivalent length term for the elbow, gate valve, and contraction upon leaving the source tank, respectively, are obtained from table 19. Todo eso se obtuvo de esta tabla, que es la tabla 19.2, que no podemos ver bien porque se ha puesto la barra en esa posición. For the discharge line, L is 60. Recuerde, esa era la longitud original en la línea de descarga. Pero también el diámetro era 1.61 pulgadas. Hay que dividir para 12 pulgadas, y esto está otra vez al revés. Aquí es pi a la -1 por pulgada, 12 pulgadas por pi en realidad. Entonces hay que cambiar esto de aquí. Por la suma de los accesorios. Los accesorios eran 9, 475, 70 y 50. Y es lo que usted ve aquí. 9, 475, 50 y 70. 70 porque eran dos codos y cada codo creo que era 35 de longitud equivalente sobre el diámetro. Entonces, ahora la nueva longitud es 141 pies. Tenemos 37.7 pies la nueva longitud en la succión y 141.0 la longitud equivalente en la descarga. Mire, eso va a aportar al caballaje final de la bomba. Where the equivalent length terms are for the two elbows, gate valve, glove valve, and expansion upon entering the destination tank, respectively. Entonces, si tomamos los datos del ejercicio, esto era exactamente: the solution to this problem starts with the question 19.4D. Friction terms must be added for each item in each section of pipe. Entonces, lo que va a cambiar es lo que usted ve aquí en rojo. En lugar de 25 vamos a tener 37.3 y en lugar de 60 vamos a tener 141.0 y se despeja otra vez para WS. Lo demás permanece constante. Entonces, ¿cómo se observa aquí? Aquí, New Discharge Site Length 141, New Suction Site Length 37.3, que nos da ya un caballaje de 2.17 o un 44.7% de incremento respecto al caballaje anterior de 1.5 caballos. Entonces usted ve que estos accesorios a la final son importantes, porque es casi 45% de incremento de la potencia requerida en una bomba. Entonces los accesorios son importantes considerarlos. Otro ejemplo. Fuel oil. Aquí está la viscosidad de combustible, ¿no?
Le llaman aceite combustible, realmente es combustible. Aquí le decimos combustible. Fuel oil 70 times 10 to the minus 3 kilograms per meter second. Estas son las unidades convencionales de viscosidad en el sistema internacional. Kilogramos sobre metro segundo de viscosidad. Yo creo que es viscosidad dinámica, si estoy correcto, si no me he equivocado. For 70 centipoise, specific gravity is 0.9. Each pump through a 2.5-inch scheduled 40 pipe for 500 meters at 3 kilograms per second. Entonces tenemos que este combustible con esta viscosidad se va a bombear en un tubo de 2,5 pulgadas a lo largo de un tubo de cédula 40 a lo largo de 500 metros y el flujo másico es de 3 kilos por segundo, que es un flujo másico importante. The discharge point is 5 meters above the inlet, and the source and destination are both at 101 kilopascals or 1 atmosphere. O sea, los tanques están en la atmósfera. El tanque de destino y el tanque de origen están en la atmósfera. Delta P es 0, hermano. Una buena pista que nos dan. If the pump is 80%, otra cosa que nos dicen es que la tubería es 2.5 pulgadas. Es decir, vamos a asumir que el diámetro es constante. Si es así, el cambio de velocidad sería 0, ¿no? Vamos a ver. If the pump is 80% efficient, what power? Y eso es interesante porque ahora es un fluido que es viscoso. Y un fluido viscoso es el fluido que tiene una mucha mayor fricción al fluir, entendemos nosotros. La viscosidad se cae con la temperatura, pero aquí no nos indica que este fluido está caliente. Entonces asumimos que eso está al ambiente. Un fluido al ambiente y viscoso, pues tiene una mucho mayor fricción al deslizarse por un tubo de diámetro interior, ¿no? Que un fluido no viscoso como el agua. Y tenemos una situación como la que se observa aquí. The situation is shown in figure 19.6. Tenemos una corta succión y una larga descarga que está a 5 metros en diferencial de altura con respecto a la succión. Una eficiencia de 0.8. Podemos asumir delta P es 0 porque ambos tanques están a la atmósfera y delta U es 0 porque la corta succión y la larga descarga están a la mismo diámetro de tubería y los tanques también se encuentran ambos a la atmósfera y suponemos la superficie. Es bastante ancho el tanque, como que la superficie, la velocidad en la superficie de cada uno de los tanques es 0. Por lo tanto, delta U es 0 también. Muy bien. Para un tubo de 2,5 pulgadas, nosotros vemos, bueno, aquí tenemos la barra que se nos ha atascado, pero podemos ver que el diámetro interior, si estoy correcto, 2.469 pulgadas, diámetro interior. The control volume is the fluid in the pipe between the source and the destination. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó aquí? El delta P, como habíamos visto, era 0. Delta U es 0. Entonces, esos términos de energía cinética y el término diferencial de presión se hicieron 0. ¿Qué nos quedó? El término de energía potencial, el término de fricción, el término de potencia. Es lo que nos quedó. Y vemos que hay un solo término de fricción porque el tubo de succión y descarga es de 2,5 pulgadas, el mismo diámetro. Y el ejercicio menciona específicamente que esto es bombeado por 500 metros. Entonces, el énfasis se hace en la fricción de la descarga. Como vimos en el ejercicio 4, que la fricción en la descarga era casi 0.5 versus la fricción en la succión era muy pequeña. Realmente entendemos que cuando tenemos una larga tubería de descarga, ahí va a estar la fricción va a ser varias veces más que en la fricción en una corta tubería de succión. Entonces tiene sentido que se hace énfasis, por lo cual esta ecuación de Bernoulli se ha reducido básicamente el término de energía potencial, el término de fricción en la descarga y el término de potencia de la bomba. Entonces, the mechanical energy balance contains only the potential energy, friction, and work terms, and there is only one pipe. Velocity is constant. And since the pressure are identical at the source and destination, the mechanical energy balance is reduced to this. As in example 19.4, the Reynolds number should be calculated. Entonces, el número de Reynolds es el diámetro por la velocidad 3 kilos por segundo. Hay que dividirlo para... Esto está en unidades del sistema internacional. Entonces, si vemos en la tabla,
el sistema internacional, 2,5 pulgadas. Esto es área de sección transversal, 3.322 por 10 a la menos 2. Y sería el diámetro interior en milímetros, 2,5 pulgadas, 62.71, si estoy correcto. Milímetros de diámetro interior. Hay que dividir para metros, sería 0, 10, 100, 1000, 0.06271, si estoy correcto. Entonces vamos a ver. Exacto, 0.06271 es el diámetro interior. Este es el área de sección transversal que usted la ve aquí, 3.322 por 10 a la menos 2. 900 kilos por metro cúbico. Bueno, esa es la gravedad específica aquí. 0.9 por 1000 kilos por metro cúbico del agua por 0.9 gravedad específica de este caso en particular nos da 900 kilos por metro cúbico. Todo este término nos da la velocidad, entonces tenemos diámetro, velocidad, densidad, dividido para viscosidad que nos dio el ejercicio aquí, 770, perdón, por 10 a la menos 3 kilos sobre metro segundo, que es este valor que se encuentra acá. Esto nos arroja 870. Lo que está en rojo quiere decir que esto está efectivamente, es un flujo definitivamente laminar. Tenemos que usar la ecuación de Hagen-Poiseuille, no la de Pavlov. Entonces, como la de Hagen-Poiseuille, que usted la ve aquí en rojo, porque regresamos a nuestra tabla de ecuaciones. La de Hagen-Poiseuille es bastante sencilla y se encuentra aquí, la ecuación 15, Hagen-Poiseuille. Es tan solo 16 para el Reynolds number, el número de Reynolds. Eso es todo. 16 para el número nos da F. Bastante más sencilla que la de Pavlov, pero solo se la debe de usar en flujo laminar. 2100 dentro de un tubo, 2100 para abajo. Volviendo a nuestro ejercicio 6, estamos en el 6. 5, 6, correcto. Entonces ya se determinó el número de Reynolds 870. Entonces la de Hagen, pues tenemos el término de energía potencial, el término de fricción, el término de potencia o trabajo mecánico, como le quiera llamar. Entonces, este es el término de fricción en la ecuación de balance mecánico de energía, que sería 2 por F por L por U al cuadrado dividido para D. Y aquí sería el F solamente 16 para el número de Reynolds, que fue determinado 870, por la longitud 500. Aquí tenemos el flujo másico para el área de sección transversal por la densidad al cuadrado, nos da esto velocidad al cuadrado, dividido para la densidad, perdón, digo para el diámetro interior del tubo, menos la eficiencia de la bomba por la potencia de la bomba en energía por tiempo, dividido para el flujo másico. Resolviendo, esto da 1400 vatios o 1.46 kilovatios eléctricos o 1.99 caballos de potencia. Efectivamente, sí se venden bombas de 2 caballos de potencia. Entonces sería bastante real este ejercicio. Entonces si alcanzamos a hacer el 7, que si lo alcanzamos a hacer, vamos a ver hasta dónde llegamos. Creo que sí. Creo que lo alcanzaríamos a hacer. Revisemos mientras tanto quiero mostrarles la hoja de Excel de estos ejercicios. Si vemos acá, perdón, no sé si lo compartí, vamos a compartir la hoja de Excel. Muy bien, en la hoja de Excel podemos ver, bueno, vimos el ejercicio 4, el 5, en el ejercicio 5 usted ve la línea de succión, ve usted la línea de succión en el 4, la línea de succión en el 5, en la cual se estimaron todos los valores correspondientes a los accesorios, como lo vimos en el 5. La línea de longitud total en el ejercicio 5 para la descarga, usted vio 141 pies versus los 60 originales, y cómo esto afectó en la potencia requerida, tanto en energía potencial no varió porque las alturas no variaron, pero ve usted el término de succión sí sufrió un leve incremento, pero ni siquiera ha llegado a 0.1 caballo. O sea, en realidad la fricción debido a la succión tiende a ser bastante bajo, pero mire la fricción debido a la descarga con el incremento de longitud por los accesorios, que ha subido de 0.48 casi a 1. O sea, más del doble, a 1.12
requiere caballos de potencia para vencer esa fricción, lo cual arrojó el 2.17. En el ejercicio 6, que es lo que acabamos de ver, donde está el número de Reynolds de 870, tenemos en el término de energía potencial, eran apenas 5 metros de diferencia de longitud, 9.81 es metros por segundo de aceleración de la gravedad. Y aquí tenemos el término de fricción, 2 sobre 16 dividido por el número de Reynolds, 870.5. Dicho sea de paso, este número de Reynolds fue estimado, fue también calculado, que también nos dio 870, que tenemos el diámetro interior de tubo de 2 pulgadas y media, 3 kilos por segundo dividido para el área de sección transversal en tubo de 2 pulgadas y media por, viene a ser 900, aquí le puse 0.9, bueno, es verdad que debió haber sido 900, pero 900 y el 900 que se encuentra afuera realmente se cancelaron. Este creo que está, no sé si este está al cuadrado o creo que no. No, este no está al cuadrado. Está en diámetro por velocidad, por este viene a ser otra vez densidad, dividido para 0.07. Ah, perdón, este es el número de Reynolds. No, esto no está al cuadrado, es el número de Reynolds. Y 0.07 es finalmente la viscosidad. Y se obtuvo 870. El término de fricción sí incluye 16 sobre el número de Reynolds, por 500 la longitud, por 2, para la estimación de F, por 3 dividido para el diámetro, el área de sección transversal, por 900 al cuadrado, y dividido para la densidad interior del tubo. Y efectivamente nos dio 1464 o 1.40, o sea, tal cual. En ese caso, pues sí fue tal cual. El 7, bueno, ya el 7 nos quedaría para revisar, para irlo revisando con calma. El 7 es el ejercicio que continúa, en el cual hay que hacer, porque no nos fue provisto el factor de fricción, hay que hacer una estimación que se le llama el guess value. Y esperadamente lo explicamos el jueves cómo obtener, eh, eh, cómo hacer en el caso, en este caso en particular, en el cual uno de los valores importantes no nos fue provisto, pero lo podemos estimar a partir de los valores restantes. Yo creo que esos jóvenes no lo quiero porque de otro modo me voy a pasar. Yo creo que si me detengo un poco me voy a pasar, considerando que me tomo mi tiempo en cada ejercicio, pero lo podemos ver el jueves, Dios mediante, concluir esta parte. Y yo creo que la tarea la podría dejar para el máximo el viernes, de todo modo, de manera que cubramos bien estos de bombas, tuberías y compresores, y ustedes tengan el resto del jueves, el resto de la semana, el resto del jueves, y entregarlo el viernes en la noche, la tarea que ya está enviada, ¿no? Que ustedes la tienen publicada. Por lo demás, jóvenes, gracias por su tiempo. Nos vemos el jueves, Dios mediante, que tengan una excelente noche y pues nos vemos un par de días, Dios permite. Una buena noche con todos, que la pasen muy bien. Hasta luego. Gracias, Lester. Muchas gracias.